Hoy, en 50 años, 50 historias, nos acompaña Rufino Almeida, protagonista en la lucha contra la impunidad de los crímenes de la última dictadura. Su recorrido está ligado a la organización popular y a las investigaciones y denuncias que llevaron la voz de las víctimas más allá de las fronteras argentinas. En un momento en que la justicia local estaba limitada por las leyes de obediencia debida y punto final, fue parte de quienes impulsaron lograr derogar esas leyes y acercar un poco de justicia en este territorio. Su testimonio nos invita a pensar cómo se luchó por la memoria en tiempos de impunidad y cómo la organización colectiva fue clave para lograr justicia. ¿Cómo estás, Rumir? ¿Qué tal? Yo voy a tomarme la licencia. Iba a decir que iba a grabar de nuevo la apertura, pero este programa es así. A veces tiene un poco de improvisación. Está bien. Y como en realidad estábamos charlando tanto en la previa, tengo que confesar que esta vez esta apertura me costó hacerla de corrido, porque también nos conocemos hace bastante y me imagino que para vos volver, ¿no?, a esos tiempos es todo un ejercicio que estás acostumbrado a hacer, pero me imagino que más de una vez debe incomodar. Siempre incomoda. Dicen los psicólogos que las heridas no se curan nunca, digamos. Uno aprende a manejarlas, digamos. La verdad que han hecho un daño muy importante, no solo en lo personal, sino a nivel popular y social. En el sentido de las cosas, un poco lo que hablábamos, ¿viste? Así que bueno, veamos, en realidad, sin duda yo participé con tantos compañeros en la lucha por el tema de juicio y castigo, pero antes, en realidad, ese no es nuestro fin, digamos. La finalidad nuestra fue la militancia por una sociedad justa, por la justicia social, por la independencia nacional. ¿Querés que volvamos ahí ese momento? A vos te detienen en el 78. A mí me detienen en el 78, Bien. mediados del 78. ¿Y qué edad tenías? ¿Cómo? Yo en el momento de caer tenía 21, 22 años, pero yo entré a trabajar en Alpargatas en el 74, creo. ¿Sos platense? O no, antes, el 72. Soy platense y entré a trabajar en Alpargatas, y justamente lo que creo que hay que destacar hoy, cuando decimos de los 50 años, para mí los 50 años es un hito. Es un hito en el proceso de lucha de clases. Es un hito en el como en el terrorismo de Estado, digamos, en el uso del Estado para frenar todas las luchas populares. Es una historia en nuestro país. Y porque hace 50 años estábamos en un momento de auge de la organización tal sindical, cual. ¿no? Había un horizonte a eso apunto, de otra digamos. Sociedad posible. A eso apunto, cuando vos me decís el recuerdo de esos años, en realidad, en esos años nosotros, la clase trabajadora estaba avanzando en organización, en movilización, en derechos. Se estaban pidiendo en ese momento incluso las mujeres derechos como a tener guardería para sus hijos. Totalmente. Hace Nosotros 50 en la años. fábrica las compañías tenían
entraban a las 6 de la mañana y dejaban los pibes en la guardería. Teníamos colectivos que nos venían a La Plata desde la fábrica y nos llevaban a... Digo, vos pensás que en ese momento Alpargatas tenía 3.500 compañeros y compañeras, sobre todo compañeras, la mayoría. ¿Y cuál era tu tarea? Ahora te cuento. Lo que quería decir es que todo ese cordón de la ruta 1, la ruta 2, era un cordón industrial, que estaba Kaiser, estaba Peugeot. Digo, la rotonda de Alpargatas era Constitución a las 6 de la mañana. Lleno de trabajadores, colectivos, todo. Había más colectivos en ese momento en toda la zona sur que ahora. Digo, era impresionante. ¿Por qué? Y porque estaban, bueno, Platex, todas hasta Capital, toda esa corredera estaba Rigoló, estaba, textiles, era impresionante. Justamente, a lo que yo quería apuntar era que esa alza de luchas y de organización, que eran las coordinadoras de gremios en lucha, que era la organización por fuera de los sindicatos burocráticos, que seguíamos avanzando y precisamente en el año 75, con el gobierno de Isabel, Rodrigo, el ministro de Economía, quiso imponer un plan de ajuste como el que estamos viviendo, como el que después impuso el famoso Rodrigazo. El famoso Rodrigazo, y que la movilización popular, yo me acuerdo que fue impresionante. Yo no recuerdo haber participado o haber visto una movilización como la que hicimos por de pronto desde las coordinadoras de gremios en zona sur, que no pudimos entrar a Capital. Veníamos del zona norte, de zona del oeste, todas las coordinadoras confluyendo hacia Capital. Yo creo que ahí se tomó la decisión de hacer el golpe. Porque el golpe venía, a ver, el golpe estaba anunciado del 73, cuando volvió Perón. Digamos. Había un poder ahí en la clase trabajadora organizada que querían frenar de alguna manera. Tal cual. En Villa Constitución estaba la experiencia estaba el Piccinini, con los metalúrgicos de Villa, con Asindar y todo ese proceso, que fue impresionante la represión. Sí. Porque la represión fue, además, porque estaba apoyado por toda la comunidad, todo el conflicto. No era solo la fábrica, sino toda la sociedad alrededor de la fábrica. Claro, había una conciencia de que la fábrica era la que generaba el sustento de vida de todas las familias. Sí, era totalmente. La comunidad. O sea, participaban las familias y demás. Por eso la represión que vino no fue destinada al foco guerrillero. Estuvo destinada a la organización popular. Exacto. A las masas. Y por eso atacaron no solo al militante, sino toda su familia y demás. Y el método de desaparición de personas estaba destinado a generar el miedo y el terror en la sociedad, no en la organización. ¿Tá? Porque además se llevaban compañeros delegados, se llevaban a la familia, agarraban al activo, digamos, de las propias bases. Y veníamos, ya te digo, avanzando. Y ahí hay uno que le puso en letras de molde el nombre y habilitó lo que vino después. Lo que ya estaba pasando y lo que vino después. Que fue Balbín. Balbín fue el que habló de guerrilla fabril. Lo de Villa Constitución era guerrilla fabril. Uh-huh. Las luchas de las coordinadoras de gremios por fuera de los sindicatos, superando las burocracias sindicales, era guerrilla fabril. Eran las masas populares, no eran 4 gatos ni 4 dirigentes. Hay que ver toda esa historia. ¿Por qué? Porque eso explica el hito del 76. El 76 es un hito en el terrorismo de Estado porque es la sistematización del terrorismo. Y además hay que ver que antes, los años anteriores, te mataban compañeros referentes, mataban dirigentes políticos, mataban las 3A,
hubieron, la 3A era un componente que incluía algunos sindicalistas, incluía el aval de las empresas y el aval parapolicial y paramilitar. Digamos, no fue, digamos, por eso hablo de la historia del terrorismo. Bueno, ni hablar si vamos un poquito más para atrás, bombardear una plaza, yo creo que tal cual, las masacres en el sur. A mí lo que me sorprende es que tengo la sensación de que no se explica bien el contexto en el que ocurrió el golpe. ¿No? Tengo esa sensación de que hay un objetivo ahí. Exacto. Hay una parte de la historia, digo, cuando te hablan de las organizaciones que estaban armadas. Bueno, vamos al contexto. No, totalmente. Además, venía una serie, o sea, teníamos un ejército que había tomado la decisión, una aviación, de bombardear una plaza pública. A ver, veníamos de un golpe atrás de otro. Exacto. Digo, entonces, cuando ganaba un sector popular o ganaba el peronismo en concreto, inmediatamente había un golpe. Y la prescripción del peronismo, digamos, hay toda una explicación de por qué un grupo de jóvenes soñadores, decidieron... Ojo con tu texto. Sí. No es un grupo de jóvenes. No, bueno. No es eso es lo que yo apunto. No fuimos un grupo de jóvenes, una juventud maravillosa y todo eso. No, era un conjunto social movilizado. Los compañeros entraban a la fábrica con el diario abajo del brazo. Cuando te sentabas a tomar mate en la sección, y no eran todos militantes, se hablaba de la política, se hablaba de lo que pasaba, se discutía. ¿Me explico? Sí. No era, por eso, contra eso fue el golpe sistemático, porque había que destruirlo sistemáticamente, ¿tá? Porque no había alcanzado la represión anterior, o sea, no había alcanzado con que mataran un referente o que mataran un sindicalista, un compañero delegado o lo que fuera. También estaba la militancia política y las organizaciones, por supuesto, pero la confrontación era de clase. Era de proyectos, era de proyectos de país. Eso es lo que hay que tener claro para mí. Llegaron los 50 años, ¿qué hablamos? No, hablemos de esto, del por qué y para qué. ¿Por qué y para qué nosotros luchábamos? ¿Y por qué y para qué hubo semejante bestialidad de represión? Sí, una vez un sociólogo... hablando de este tema, ¿no? de la virulencia del golpe y de la represión, nos dijo que el tamaño del garrote era el tamaño del culo, ¿no? Y un poco tiene que ver también con lo que vos decís, el nivel de conciencia, de despliegue en la defensa de los derechos que había en ese momento, era muy importante, era muy superior también, podríamos decir, a lo que estamos viviendo hoy. No, ni hablar. Hoy estamos viendo, hoy es esta bestia que tenemos, esta banda de hijos de puta gobernando, no es casualidad. Bueno, ha habido un retroceso, pero así todo hay un montón de... Yo lo que veo, uno dice, no, bueno, estamos mal, pero hay tantas actividades y hay tantas cosas y hay mucha gente joven, hay una generación que viene atrás que no están boludeando, no están pensando una estrategia política, pero hay un planteo hegeliano que es la conciencia en sí y la conciencia para sí. La conciencia en sí funciona siempre. Por eso estos proyectos nunca terminan de imponerse, porque siempre va a haber un pueblo que va a resurgir a través de su conciencia. Su conciencia en lo material, en lo inmediato, digamos. Lo que hay que adquirir, lo que hay que generar es justamente una conciencia para sí en términos de organización, de sentido, de buscar, de tener un proyecto común, de no andar boludeando con el carguito, la interna, eso es fatal. Eso es fatal. Entonces, volviendo al tema,
creo que el eje hoy, y que nosotros, muchos compañeros, lo discutimos, lo planteamos, que cómo nos planteamos frente a los 50 años, es precisamente, marquemos que es un hito, un hito en la historia, pero no es que arrancó desde ahí o terminó ahí. ¿Me explico? Es un tema de reflexión sobre por qué y para qué se dio todo el proceso. Bueno, nosotros en este programa hacemos este ejercicio permanente de, por eso se llama 50 años, 50 historias, ¿no? Porque son muchas más de 50 historias, pero miles de historias. Por suerte. Pero nosotros entendemos que en la historia personal de referencias, a las personas que consideramos referencias, se juega la historia de todo el pueblo, ¿no? Entonces hacemos este ejercicio de la historia del país y la historia personal, porque sin personas no hay... Sí, está bueno. Cuando el compañero que me llamó me dijo, yo le preguntaba, ¿y qué? ¿Sobre qué? No, es tu historia, qué sé yo. Digo, mi historia personal, la de Rufino, no sé si tiene demasiada importancia. Lo que yo puedo aportar es esto. Es decir, yo estuve ahí, en esa fábrica, en esa lucha de las coordinadoras y con esos objetivos. Bueno, eso nos interesa. Y no era mío, era de todos. Bueno, pero tu visión en eso, digo, porque era de todos, pero hay personas. Y también es importante esto, porque si no vamos a ver la historia como algo ajeno a las personas de carne y hueso. Es cierto. Y bueno, y hay personas de carne y hueso, chicos, que te pueden estar escuchando también, que quizás se puedan sentir identificados, ¿no? Además ahora uno ve y claro, lo que es la militancia en ese momento, ya te digo, ya en los 70, en el 70 y pico, antes del golpe, por ejemplo, hacer una pintada en una pared era que te podían matar. Por eso, vamos ahí, a ver, Rufino. Entrar volantes a la planta, a la fábrica. Yo pasaba... Y eso lo hacías. 4 pinzas. Bueno, a ver, militares para llevar un paquete de volantes y entrarlos a la fábrica. Contanos alguna anécdota de esas. El Rufino de 21 años en Alpargatas, ¿qué tarea hacías? No, bueno, mi tarea era gremial, yo estaba en el frente gremial de resistencia libertaria, no, con perdón de la palabra. Ese es un natazo. No, bueno, nosotros somos los verdaderos. ¿En serio se llamaban así? Resistencia libertaria. Uy, te querés matar ahora. Sí. No, lo sigo llevando con orgullo porque los ladrones son ellos. No, por eso hay que recuperar esa palabra. Totalmente. ¿A qué se referían ustedes con resistencia libertaria? Bueno, nosotros somos un grupo anarquista, de ideología anarquista, y la propuesta era organizar a las bases. O sea, nosotros siempre decimos que lo que tiene que haber es participación popular. Por eso tampoco estábamos de acuerdo con, o sea, el debate con los compañeros del foco, digamos, de que no había que generar focos, sino generar... Bueno, pero vamos a entrar en una discusión que no importa. No, pero ¿por qué te acercaste a esa agrupación? Bueno, porque me fui vinculando, yo estudiaba y... ¿Qué estudiabas? Yo en realidad vengo de una familia acomodada, digamos, de La Plata. O sea, así que bueno, una anécdota es que cuando entré a trabajar en Alpargatas, lo primero que me pasó es que obviamente me dieron una escoba para barrer. Y viene un capataz que era un poco más grande que yo, no era mucho más grande que yo, un pibe, un supervisor, ¿no? Capataz. Y me dice, ¿vos sos Rufino Almeida? Sos hermano de... Claro, me conocía de Citibel. Entonces, bueno, no importa. Te dijo, no sabes barrer. No sé. La cuestión es que, por eso no sé si eso vale demasiado. Yo lo que vale en términos de decir que una actitud militante fue... decir, ir a los barrios, ir a la fábrica, y dejar los privilegios, digamos, que nosotros teníamos, para pasar a laburar con los compañeros y ir construyendo, intercambiando y aprendiendo. Yo lo que más me llevo de toda esa experiencia es lo que aprendí a vivir, y de la vida y de cómo es la realidad, digamos. ¿Y tu familia te apoyaba? No, para nada, no. A ver... Mis viejos, pero mis hermanos eran militantes también, así que
No, la familia era una familia muy politizada. Los viejos muy gorilas, antiperonistas, pero se dan unas discusiones importantes. Pero bueno, yo me casé muy joven también, los 17 nos casamos con Claudia, con mi compañera, y nos fuimos a vivir solos y yo laburaba. ¿Y ella tenía esas ideas más de izquierda o vos ya tenías? No, las fuimos construyendo juntos y obviamente yo entré a la fábrica, entonces tenía una actividad más grande. Ella quedó embarazada, o sea, tuvimos los pibes, así que... Pero bueno, ella militaba en su gremio más tranqui, porque además era el Poder Judicial, era más tranquilo. Pero bueno, vuelvo al tema. Lo importante de todo eso es lo que se vivía en aquella época, digo, y el compromiso. Y había que poner el cuerpo, y había que estar, y había un riesgo hasta de vida. Y si hay algo que yo reivindico de todos nosotros es eso, es el compromiso, pero no el compromiso de chamullo, no, el compromiso de estar ahí, el cuerpo. Estar ahí, poner el cuerpo, cotidiano. Y además no era solo vos, no era tu mujer, tu hijo. La familia, ponías en juego tu familia. ¿Tá? De hecho, pusimos alguna vez algún hijo me preguntó, de hijos, preguntó, ¿y ustedes no pensaban en nosotros? Claro que pensábamos. Nuestro planteo era que queríamos otro mundo para nuestros hijos, otra construcción. Y eso es lo que hoy yo veo que han logrado destruir. Hoy la palabra revolución, o sea, procesos revolucionarios, que no significa procesos armados, procesos revolucionarios, o sea, cosas de cambio. Yo creo que Néstor y Cristina hicieron cosas importantes. Si me escuchan algunos anarcos me van a querer matar. Te iba a decir. Igual conozco varios anarcos. Pero hay que ver los procesos, no dogmáticamente, sino ver cómo se van articulando y cómo podemos ir generando fuerza. Hoy la unidad es entender el proceso, entender y que el compañero, no, aquel es peronista, no, pero esto es una reforma, no, aquel es esto, es aquello, no, está peleando, está luchando, va para allá, va en el mismo sentido, vamos marchando en el mismo camino a distintas velocidades, uno por la vereda, el otro por la calle, bueno, todo eso hay que sumar, porque el enemigo es muy fuerte. Volviendo a la historia de cómo fueron las cosas, no fue magia. Tal cual. Estábamos en el momento del proceso, era un proceso revolucionario de la clase trabajadora en definitiva, porque estaba con mucho poder, ¿no? Ganando en espacios, en reducción de jornadas, en aumento salarial, en beneficios de todo tipo, en guarderías, etcétera, etcétera, con conciencia comunitaria, ¿no? Y bueno, y todo eso se intenta desarmar con este golpe. ¿Y qué pasó con vos en ese contexto? ¿En qué sentido? Bueno, yo lo que te decía, en el 78, bueno, vamos a eso. Coordinadoras, derrota del Plan Rodrigo, golpe militar, ¿está? Golpe militar y nosotros seguimos el golpe fue en el 76, yo me fui en el 78. O sea, en el 78 me tuve que ir porque ¿qué hicimos? Tomamos la planta en el 77. Uh-huh. En noviembre del 77 tomamos la planta de Alpargatas. Y entraron los milicos y ahí me fueron a buscar a mi casa, pero había cambiado de turno y en la fábrica, o sea, no se dieron cuenta que yo estaba en cambio de turno y pude zafar y otros compañeros. Pero ahí hicieron una redada los milicos y levantaron un montón de compañeros de Alpargatas. Digo, para ver otro caso más de que no... Con la complicidad de los dueños de la empresa. Obviamente. Digo, los nombres de quién se los daba, a quién tenían que buscar y quién no. Esto es importante decirlo porque hoy lo hablábamos antes, ¿no? Está invisibilizado.
¿no? La complicidad empresarial en lo que Totalmente. fue el golpe de Estado, las listas que se hacían en determinadas fábricas para que los milicos se llevaran a los trabajadores que más molestaban, ¿no? A los que ejercían su derecho como sindicalista, porque lo primero que hizo la dictadura fue además cambiar las leyes para prohibir la organización sindical. Mira, en un interrogatorio del turco Julián ahí en el campo me dice, ¿para qué te metiste en esto? Si vos venías no necesitabas. ¿Tá? Y yo le digo, ¿y vos qué estás haciendo? Vos que te decís que sos un nacionalista, antisionista, y estás defendiendo a Martínez Dios y al plan del imperio. Digo, una conversación en realidad absurda, digamos. No, pero... no es absurda, es importante lo que me decís, porque es una discusión que se suele tener cuando se habla de los dos demonios y de los militares nacionalistas. No eran nada nacionalistas. Obviamente, no, eran... Desarmaron la base productiva del país. Totalmente. Pero además este tipo era un operativo, una bestia ¿Qué total. te respondió? Nada, ¿qué va a responder? ¿Cuánto tiempo estuviste detenido? 60 días detenidos, estuvimos 60 días. ¿En dónde? En el banco, viste, Camino de Cintura y Riccieri. Cuando uno va hacia Ezeiza, a la derecha está el campo que se ve, está señalizado, pero no hemos logrado que el gobierno de la provincia lo desocupe de los milicos y los canas que hay ahí, de los canas que hay ahí. O sea, nosotros estamos peleando por la recuperación del sitio. Bueno, vos sos uno de los promotores de una organización que es de una red de sitios de memoria. Tal cual. Luchando para que todos los ex centros clandestinos de detención sean sitios de memoria. ¿Por qué te parece tan importante? Porque en la etapa, ahora, posteriormente, en la etapa ya por la lucha por el juicio y castigo, contra la impunidad y demás, la construcción de la memoria, los sitios son referencias fundamentales, como prueba judicial, primero, y después como referencia, es lo que avala nuestros testimonios. Cuando yo digo yo estuve ahí, allí había un piso en damero blanco y negro y no me lo puede discutir nadie. ¿Tá? Solo habiendo estado ahí lo pude ver. ¿Tá? Entonces, primero como soporte de los testimonios de los sobrevivientes. Después porque hay más de 800 sitios, más de 800 campos de concentración o lugares de detención en todo el país. Eso muestra la red del plan sistemático y la presencia. Hay que recordar esto, es importante, ¿no? Más de 800 centros clandestinos de detención. Si no era parte de un plan sistemático, no tiene sentido. Obviamente. Y además, el otro tema es que muchos en plena ciudad. En Capital en Cava tenemos... El Olimpo está en el medio de Floresta. El Ceballos está ahí en San Telmo, no sé si en San Telmo, qué barrio es, pero está ahí. Sí, acá en La Plata tenemos en pleno centro. La Comisaría Quinta. Comisaría Quinta, acá en 55. Estaba la segunda, estaba la octava, todos se utilizaron y después tenemos el BIM que estaba ahí y el Hospital Naval, ahora que las compañeras ahí con el sindicato, con ATE y demás han recuperado para sitio de memoria el Hospital Naval. El Faro también en Mar del Plata, que se lo quieren quedar para hacer una destilería de gin, por ejemplo, sí. ¿no? Eso, y el negocio inmobiliario, con Campo de Mayo, en todos los campos de la Córdoba, de eso. Y además, volviendo al tema de los sitios, no por nada lo primero que hacían los milicos era demolerlo, fue la demolición. Acá en La Plata, el Regimiento 7, que fue un lugar de detención, pero ¿qué operaban? Operaban con destacamento de Arana, que es el que está señalizado y que atrás, que tampoco han sacado la cana de ahí, está atrás, hecho en la carpacha que había, donde quemaban cuerpos, está hecho
el sitio, digamos, de memoria, pero adelante sigue siendo la comisaría con la policía adentro, que es donde en realidad funcionó el campo. Pero a poco de ahí, y eso lo descubrimos con Julio López, con los testimonios de Julio, cuando Julio se conectó con nosotros en el juicio de la verdad, empezamos con Nilda y yo empezamos a trabajar. Nilda era la que traducía los escritos y dibujos de Julio, y yo con él recorrimos 1000 veces toda la zona de Arana buscando los lugares que él planteaba. Y él describía un lugar que era una casa antigua, que tenía que él había trabajado ahí como albañil. Entonces ahí yo recordé que había un testimonio de un pibe que había estado muy poquito tiempo, pero lo habían chupado y lo habían llevado a un lugar que él dijo, ese era el campo de mis abuelos. Bueno, fuimos con ese testimonio, con esa familia, que después la señora de Villarreal, los que eran dueños del siglo, acá en La Plata, habían tenido esa estancia, y ella declaró en el juicio de la verdad, y llevaron fotos y demás. La verdad que fue excelente la familia, cómo se portó con nosotros en apoyo, en testimoniando, identificando ese lugar. ¿Qué hay arriba de ese lugar? Fue demolido. Todas las dependencias de esa estancia fueron demolidas. ¿Y qué pusieron? Arriba le construyeron el Regimiento 7. El nuevo Regimiento 7 es el Regimiento 7 que hoy está funcionando. ¿Me explico? Entonces, esa tarea, y ahora digo, pasando un poco a lo que fue nuestra tarea como sobrevivientes, porque la justicia se mueve, ¿sabes cómo? Bueno, estamos a 50 años. Exacto. Y todavía estamos sigue habiendo juicios. Eso es importante de recordar y de decir, ¿no? Porque también somos conocidos como país por haber puesto en el banquillo de los acusados a los genocidas, por haber logrado condenas, pero todo un trabajo muy artesanal. Y bueno, y la asociación de detenidos de la que vos fuiste parte fue fundamental. Si realmente ustedes no hubieran hecho ese recorrido, no hubieran construido las pruebas, no hubieran ido a golpear un montón de puertas... sí, nosotros acá, los compañeros de Mendoza, los de Córdoba, no éramos solo la asociación. Digo, en general... Sí, los organismos de derechos humanos. No se hubiera sabido la verdad, y todavía nos falta conocer parte de la verdad. Digo, hace una semana se descubrieron los restos de 13 compañeros. No, pero hay 600 causas todavía en marcha. Hay miles de... Nosotros nosotros hacemos la cuenta de 800 sitios, campos de concentración o de centros de detención. Hace la cuenta cuántos milicos por lugar. No, sí. Entonces, hay condenados 1000 y pico. ¿Cuántos miles faltan? No, y ni hablar de lo que acabas de decir vos, del sector civil, de los empresarios, de los curas, de los curas, de las cúpulas eclesiásticas y de las otras iglesias. Digo, los judíos, las cúpulas estoy hablando. Sí. Porque el pueblo de Dios está por abajo, ¿no? Siempre. Sí, después hubo víctimas también tuvieron, obviamente, víctimas de variantes. Todos. Pero a mí me interesa mucho también que nos cuentes esta lucha en el camino de la justicia y de la reparación, ¿no? Esto que se tuvo, contanos un poco cómo se peleó para que de alguna manera el Estado repare también todo el daño que hizo. Bueno, nosotros... Yo en el tema yo me vinculé con todos los compañeros en los 90, en realidad. Porque con ADEP fue en el 80 y pico. Nosotros estuvimos en la puerta con Claudia en el hall de ahí del Teatro San Martín y no fuimos, porque no teníamos mucha fe y además habíamos tenido vigilada hasta el 83. Ustedes estuvieron detenidos y después se tuvieron que exiliar. No, estuvimos acá con vigilada hasta el 83. Uh-huh. El turco Julián se sentaba en mi casa, venía de visita, se sentaba el turco y otros. Digo, era terrible. ¿Cómo era eso? Y yo cuando me acuerdo ahora de todo ese periodo,
Digo, lo que sufrió la familia también ahí. Digo, mis hijos eran chiquitos. Y mi hija siempre dice, bueno, no, pero yo era muy chiquita. Sí, pero vos vivías el terror que teníamos nosotros. Un día me tocaron el timbre a las 4 de la mañana y me dicen, vení, bajá. Yo vivía ahí en 49, arriba de todo, en el 8º piso, 9º piso. Dice, vení, bajá. Que dice, no, pero estoy en calzoncillo, 4 de la mañana, me despertaron. Vení, que sé yo igual. Estuve a punto de tirarme. Lo pensé y estuve en el borde y dije, Claudia me dijo, ni en pedo, no seas pelotudo, andá a ver qué miedo quieren. de que te llevaran que me de nuevo. chuparan de nuevo. Porque estuvieron los dos, vos y tu mujer. Los dos estuvimos, nos chuparon los dos, estuvimos los dos en el campo. ¿En el mismo? En el mismo campo, en el mismo tubo, y nos liberaron juntos. ¿Vos sabías qué le pasaba a ella cuando estaban ahí? Sí, estábamos juntos en el mismo tubo, en la misma celda. En la misma celda. Bueno, obviamente pasamos, lo de la vida en el campo 60 días fueron más que suficientes. Digo, yo no sé cómo han sobrevivido compañeros que han estado más tiempo. Digo, algunos meses, otros que tuvieron años. La verdad que, digo, bueno, tenés casos como Mario Villani, Víctor Basterra, digo, amigos entrañables y admirados, porque un poco lo que decías vos, digo, cuando vuelve la democracia, estaba la consigna del gobierno radical de la autodepuración de las Fuerzas Armadas, que las Fuerzas Armadas debían juzgarse a sí mismas de los excesos, porque se hablaba de excesos, no de plan sistemático. Mario Villani declaró frente a un tribunal militar contra militares, por ejemplo. Digo, después vino el tema de que se formó la Cámara, la CONADEP, y con la información se hizo la Cámara y se hicieron los juicios a las juntas, que además creo que son dos, Videla y Macera, que tuvieron reclusión perpetua o condena a perpetua. Después los otros, es más, los de la Fuerza Aérea, creo que fueron absueltos. O tuvieron una pena mínima, y muchos otros estuvieron absueltos. No fue lo que hizo el juicio ese, lo que generó, que además fue el resultado de la lucha de las madres, de las abuelas, de los familiares, de los organismos de derechos humanos, la presión internacional, todo eso fue lo que generó que ese juicio tuviera que darse de esa manera. Y fue entonces ese juicio el que generó, muy bien, bueno, qué sé yo, el conocimiento, pero no la condena, ¿eh? Se conoció, lo que se pudo hacer con eso fue conocer lo que realmente nosotros denunciábamos y lo que todo el pueblo sabía porque lo había vivido. ¿Qué sentiste vos en ese momento? Porque cuando fue el juicio, cuando la sociedad pudo conocer un poco de la crueldad. A ver, la sociedad tuvo ahí delante de sí la realidad. ¿Tá? El rey está desnudo. Pero la sociedad, yo siempre cuento, pobre, una tía que vivía en Buenos Aires, en el barrio norte de Buenos Aires, un día después ya en democracia, la voy a visitar y me dice, no, porque yo no sabía qué pasaba acá, que yo, digo, porque sí, veía pasar helicópteros y qué sé yo, pero le digo, ¿te olvidaste que yo estuve? Ay, claro, si vos estuviste, ¿viste? Digo, la negación y la no querer ver, no querer enterarse, y esto no es una condena, no es una crítica, es lo que genera el terrorismo de Estado, es lo que genera el miedo, es lo que pasa hoy. Vamos a engancharlo con el hoy. Y el rol del Poder Judicial, que ese es el otro tema. El Poder Judicial, en todos los años y los procesos de masacre populares, siempre falló para otro lado, miró para otro lado. Digo, no nos olvidemos. Estamos hoy a 50 años y todavía estamos buscando a los pibes que nos faltan
buscando los cuerpos de los compañeros y buscando la condena de un montón de milicos, de empresarios, de embajadas que tuvieron que ver con el genocidio en la Argentina. Todavía estamos. Ojo, no digamos, no, porque el tema, qué grande la Argentina. Sí, por supuesto, en otros países habrá sido un desastre y que nunca se juzgó nada. Nosotros lo logramos, pero lo logró el movimiento de derechos humanos, lo logró el pueblo, los sindicatos que apoyaron, la CTA. Fuimos con la CTA a España, porque, a ver, para capaz que más didácticamente, digamos, el tema es juicio a las juntas. Sí. Inmediatamente, con eso estaba saldado, ya estamos, se terminó, jugamos los milicos, ¿está? A las cúpulas. Cuando la presión empieza a aparecer, todas las denuncias contra los de abajo, aparece ¿qué cosa? La ley de obediencia debida. No, recibieron órdenes. Y final. Cuando seguía el coso, el punto final. Ponerle un coto para que no se pudieran presentar más denuncias. ¿Me explico? Entonces, ¿eso qué generó? La impunidad en la Argentina. ¿Nosotros qué hicimos? Y con apoyo de, por ejemplo, de los gremios de la CTA y demás, ir al exterior. ¿Vos fuiste? Sí, yo declaré en España y en Francia. Porque compañeros Tello, los hermanos Tello, eran ciudadanos franceses. ¿Querés contarnos esa experiencia? No sé si tiene en particular, lo importante, vuelvo al tema de los procesos y de lo colectivo. Haber ido a declarar ahí fue porque teníamos una fuerza, compromiso de todos nosotros, pero además la fuerza colectiva y el apoyo de los gremios y la resistencia y demás, y obviamente los familiares, las abuelas, las madres, ahí cumplieron, toda esa presión cumplió un rol fundamental, y entonces fueron los juicios en el exterior. Ahí aparece Garzón, el famoso tema de los juicios en España. ¿Qué pasaba? ¿Cómo? Se estaban juzgando en el exterior y en la Argentina no había justicia. Entonces, lo que ahí es abrir las grietas, ¿viste? Y demás, ahí la PDH, no sé qué, el CELS, creo, y demás, abrieron el tema de los juicios de la verdad, que nosotros puteábamos, ¿te imaginás? Iban los milicos, se sentaban ahí como testigos, algunos milicos que citaron, como testigos, y se iban como Pancho por su casa después de haber dicho que no sabían nada, que no se acordaban de nada, que no, haciéndose los boludos. El tema es, entonces, juicio de la verdad, y después viene con toda esa presión, porque además el juicio de la verdad fue mucho más que el juicio de las juntas y mucho más que el CONADEP. Seguían apareciendo más y más volumen de crímenes y de muestras de la sistematicidad. Hay que reivindicar eso que se dio acá en La Plata, ¿no? Estaba el juez inició en La Plata, sí. Estaba como estrategia política. Totalmente, era una estrategia, ¿no? No fue una casualidad. Se recaudaron incluso un montón de pruebas en ese momento. Exactamente, ahí además, nosotros eran los famosos trabajos de recopilación de datos, que era el cruce de testimonios. Nosotros salíamos a buscar a compañeros para que testimoniaran. Había muchos que te decían, yo no voy a ir a testimoniar a la justicia. No querían, tenían mucho miedo. Sí, ese trabajo de acompañamiento también, ¿no? ¿Y vos nunca tuviste miedo? No sé, era inconsciencia. Sí, miedo teníamos. Y la presión familiar también. ¿Y qué era lo que más te motivaba a seguir? Y el compromiso con los compañeros. No podíamos dejar impune. Por un lado eso en lo personal y en lo afectivo. Y por otro lado, ¿qué democracia, qué país ibas a construir si no había justicia sobre el genocidio? ¿Qué podemos hablar? Bueno, acá lo tenemos. Miren lo que es el Poder Judicial en la Argentina. Es una vergüenza. Bueno, pero a vos no te ganaron. No, ni a mí ni a un montón de compañeros. Vuelvo al tema. Todo esto se sostiene con una acción colectiva donde algunos, hay referentes importantes y más conocidos que son, ni hablar de Julio López, que pagó con su segunda desaparición, pero ahí estábamos todos, ahí sí tuvimos mucho miedo.
y la presión. Estábamos un gobierno popular, digamos, y fue un golpe de la bonaerense y del sector de milicos cuando se iniciaban los juicios penales, a querer darle en la línea de flotación que éramos los sobrevivientes y los testigos. Entonces, ahí sí hubo que sobrellevar. También tuvimos amenazas, todos tuvimos, pero bueno, nadie de nosotros nunca tuvimos custodia, ni aceptamos custodias, ni nada de eso. Qué sé yo, no sé, es un tema que a veces hablar de eso, a veces me da cosa, porque es hablar de uno mismo y de lo que uno hizo. Y no, yo no busco medallas, yo lo que quiero es que podamos construir otra patria, otra sociedad, creo que todos queremos vivir de otra manera. Por eso cuando la gente aplaude o adopta esta bestial, la crueldad, digamos, como el cagar al de al lado, ¿viste? Cuando uno habla con los compañeros del barrio, vos no podés pedir que lo maten al pibito que te robó la bicicleta. Tenés que ver qué mierda pasa. Está bien, a vos la bicicleta te costó un huevo comprarla, pero ¿vale una vida? ¿Vale? Digo, al revés, tenemos que volver a juntarnos en el barrio como nos juntábamos antes, en la fábrica, a ver cómo nos apoyamos, cómo construimos otra cosa. Digo, ¿quién puede querer vivir así? ¿Quién puede querer vivir con hijos que vivan en esta mierda de vida individualista y competitiva? Y viste, ya los pibes ya no se quieren ni casar ni quieren tener hijos. No quieren construir familia, no quieren construir comunidad. Es un horror. Para la lógica nuestra, de lo que vivimos. Que te casaste a los 17. Ni hablar, viví 50 años con mi compañera, con todas las que pasamos. Sí. Inclusive él con las internas, digamos, de pareja y todo, pero el amor que uno construye en la familia... Era un amor más duradero, ¿no? Se podría decir. No, había otro... Digo, era otra cultura, otra lógica, ¿no? No sé. Bueno, y para ir ya finalizando, porque sí, claro que podríamos seguir. Y eso, viste que soy muy buena, no y yo soy muy charlatán también. No, pero no hice ciertas preguntas porque uno no quiere tampoco ir a lugares que no son necesarios volver. Pero, ¿qué reflexión dejarías para las nuevas generaciones desde esta vivencia y estos 50 años de historia? Nada, que miren la historia, que tengan, para nosotros laburamos para que haya memoria, pero no memoria solo de los compañeros y homenaje. Nosotros queremos la memoria viva, activa, en memoria de por qué esto que te decía, por qué y para qué lucharon esos compañeros que cayeron. ¿Por qué y para qué fueron reprimidos de esa manera? Y ver los detalles y ver cómo, mirando eso, después se vuelve a repetir, y se vuelve a repetir, y se vuelve a repetir. Y hoy se está repitiendo con otros métodos, de otra forma. Por eso no estamos diciendo, ustedes tienen que hacer lo que hicimos nosotros, de ninguna manera, porque no son las mismas condiciones. Y además ahora tiene un montón de otras ventajas. Yo creo que lo que hay que hacer es eso, es proponer la reflexión. Por eso vuelvo al tema. Los 50 años no son solo un homenaje, es reflexión, es memoria. Y memoria es tener la memoria de la lucha revolucionaria de los compañeros, de todos nosotros, qué es lo que buscábamos y qué es lo que buscamos ahora. Porque ahí te vas a dar cuenta que en realidad cuando vos peleás por un derecho, Patricia Bullrich y los protocolos y todos los hijos de puta te van a cagar a palos. Y hay otro rol fundamental que yo también quiero denunciar, que es el del Poder Judicial otra vez. Los piquetes no desaparecieron por el protocolo de Bullrich. Desaparecieron por la acción del Poder Judicial allanando y generando causas en los barrios. Los compañeros van
presos o iban con la amenaza de ir presos. Entonces, ese terror, ¿por qué? Porque así te metieran una semana preso, perdiste el laburo, la familia, el barrio, todo, te destruyen, era como la desaparición de personas. Digo, generan más miedo. Entonces, el rol del Poder Judicial hay que tenerlo en la mira. Hay que tenerlos en la mira. Los jueces son la realeza en la Argentina. Ojo, 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 ojo. Y toman decisiones últimas. Casta. No, y son el instrumento. Ayer fue el partido militar, hoy es el partido judicial, ¿tá? Del poder internacional, digamos. Ellos vienen por nuestros recursos, ellos vienen por todo lo que necesitan de nuestro territorio, y lo van a hacer. Y lo hicieron con los milicos a sangre y fuego, y hoy lo hacen con una casta de hijos de puta que además hasta se está llevando a sus al propio capitalismo, famoso capitalismo nacional. Bueno, me parece muy interesante como tarea poder vincular lo que está ocurriendo hoy con lo que ocurrió en ese momento, para hacer un poco la invitación que estás haciendo vos, que es leer entre líneas, ¿no? Las acciones que se están llevando ahora, ¿cuál es el objetivo detrás? En aquella época ya hoy quedó clarísimo que era desarmar el sistema productivo de la Argentina. Bueno, ahora qué es lo que están... Y la fuerza popular. Ahora qué es lo que están intentando desarmar, ¿no? Lo dejamos como pregunta. No, es que está en evidencia, Rosario. Están queriendo destruir todo, la ciencia, la cultura. Están impidiendo el tema del cine, de la música, todo. El otro día reprimieron, en Vicente López reprimieron el corso. No los dejaron hacer un corso. Bueno, lo dejamos porque tenemos que cerrar acá, y si no seguimos, pero se lo dejamos al oyente, ¿no? A quienes nos estén viendo, que se lo pregunten. ¿Por qué hacen lo que hacen? ¿Cuál es el plan que hay detrás? Mira, no para que me lo respondas. Y con esto te dejo un regalo, un obsequio, un presente, que se lo damos a todas las personas que vienen. Te dejo por acá. Bien. Bueno, muchísimas gracias. Y para que también nos cuentes qué es lo que ves. No veo nada. 50 años, 50 historias. Bueno, muchas gracias. Sí, que como dijiste vos, ni son 50 años, ni son 50 historias. Son muchos más. Es cierto que nos sirve, vuelvo al tema, los hitos, el parar la pelota, mirar, levantar la cabeza y mirar, nos sirven para poder reflexionar y seguir adelante. Y esa es un poco la propuesta. Es decir, bueno, miremos la historia, tengamos memoria, veámoslo y qué tenemos que hacer. Y una de las cosas que tenemos que hacer, que es un poco lo que alguna vez, en los primeros veces que alguna vez me llamaron a algún reportaje que decía, ¿y con tus hijos? Yo creo que lo que nosotros tenemos que hacer es enseñar a ser buenos. Tenemos que proponer ser buenos. Todos sabemos qué es ser bueno. Todos sabemos qué es ser bueno. No buenudo, es ser bueno. Todos sabemos. Si nosotros logramos eso, pasárselo a nuestros hijos, a nuestros vecinos, a nuestra familia, además, y tener una actitud positiva, piola, todos sabemos. Boludo no, pero tener buena onda, buena leche, querer construir, tener en cuenta al otro, que era lo que, si hay algo que hacían los compañeros, hacíamos en aquella época, era eso. O sea, y por eso llegamos a poner el cuerpo y la familia en juego. Para tener una patria, una sociedad justa y en paz, que es lo que queremos. Bueno, muchísimas gracias, la verdad que lo voy a llevar. Gracias a vos, porque también ahí, como ves, es un espejo. No, ese detalle no lo había visto. Está bien. Bueno, muchas gracias. Estás vos en esta muchas historia. Gracias. Feo, ¿eh? No, gracias. No, gracias a vos. Muchísimas gracias.